Bueno, es poco lo que podemos informar, porque usted sabe muy bien que estamos ante una causa donde hay menores involucrados y la característica de la causa hay que preservar la revictimización de los mismos. Entonces, simplemente nos limitaremos a indicar que el caso ha hecho todo el proceso que por Código de Procedimiento indica, donde se ha pasado durante la justicia de instrucción con la intervención de todas las partes, se han hecho las pruebas formales y se ha formulado la acusación fiscal ante la Cámara de la Primera Circunscripción Judicial, la Cámara Criminal de Río Gallegos, que, bueno, la cual tuve intervención en la etapa de instrucción y ahora, como fiscal de Cámara, abocado en la causa, tengo intervención hasta el momento. Lo cual le puedo decir es poco, porque simplemente que se trataron de 6 hechos en concreto de abuso deshonesto, que desde la modificación el abuso deshonesto ha adquirido en el capítulo del Código Penal esta denominación, incluye todo lo que tenga que ver sobre delitos concretamente, que lo que se pretende tutelar justamente es la integridad sexual de la víctima. En estos casos menores de edad, de los cuales de 6, solo 4 de ellos han quedado comprobado prima facie, o sea, con un grado de prueba que para la etapa de instrucción supera la etapa de juicio, después se verá en juicio, pero como le repito, por las características de las circunstancias de los hechos, no se puede develar ni las víctimas, ni mucho menos el imputado o en este caso ya procesado de la misma. Ahora, a este punto de la investigación, ¿se ha logrado determinar fehacientemente el hecho de abuso sexual físico, de corrupción de menores? ¿Cuál es el dibujo que le corresponde a todo esto, señor? La Fiscalía elevó la causa a juicio en orden a... usted sabe muy bien que la Fiscalía propone una propuesta, crea una hipótesis sobre las circunstancias de prueba, en este caso, a través del sistema nosotros que tenemos inquisitivo, mixto, que el juez de instrucción es el que investiga y luego la Fiscalía acusa, colabora en la investigación, pero en realidad el que investiga es el juez de instrucción. Sobre la base de la investigación nosotros hemos propuesto la hipótesis del delito de corrupción en 4 hechos, por las pruebas que nosotros consideramos en esa instancia. ¿Corrupción que no es abuso sexual? Corrupción es abuso deshonesto, o sea, la nueva denominación es uno de los abusos deshonestos agravado que está establecido en el artículo 125 del Código Penal y que a la vez tiene algunas modalidades sobre el mismo agravante calificantes, ¿no?, que se vinculan con las circunstancias del hecho, que ya ahí no nos podemos meter por lo que le indiqué antes, pero que esto tiene que ver cuando un abuso, cuando un acto abusivo deja secuelas o el acto es cometido en forma reiterada, es la base de lo que le podría indicar, y que puede dejar una secuela en el área de la sexualidad de las víctimas. Entonces, el abuso simple, que es la figura básica de ese mismo acto, se transforma en corrupción por estas características. Es una denominación que el legislador le puso como para agravar la figura básica. Pero lo que quiero dejar claro, acá no ha habido contacto físico, doctor, ¿o sí? Acá, en principio, nosotros evaluamos la figura que yo le indiqué. En ningún momento se barajó el contacto físico tiene que ver obviamente que tiene sobre las circunstancias del hecho. Pero no nos podemos en esta instancia, o por lo menos públicamente, avanzar sobre las características puntuales, porque estaríamos develando uno de los efectos que tiene que ver con el secreto de sumario en este tipo de causas, ¿no? Sobre los hechos. Y que de paso aprovecho a hacer saber y reflexionar a los demás medios de comunicación que hay que tener mucha delicadeza, sobre todo en la primera etapa de estas cuestiones, sobre la información que se brinda en este tipo de delitos, porque, le repito, hay que preservar la revictimización de las personas que pudieron haber sido afectadas por este delito, las víctimas, como también así el buen nombre y honor de aquellos que a lo mejor fueron imputados por un delito, pero que después se comprobó que no. Entonces, por eso la propia ley prevé un trámite diferente de los otros casos, sin esto violar el principio de la oralidad. Los juicios se llevan a cabo bajo el sistema de oralidad,
pero no participan en la sala nada más que aquellas personas que están directamente cerrada, claro, vinculadas con el proceso, o sea, las víctimas y los querellantes que se hayan constituido como tal. Bueno, ¿se han registrado alguna suerte de denuncias anexas a todo esto sobre alguna suerte de presiones por parte de la esposa del supuesto autor de estos hechos, teniendo en cuenta que los padres han hecho denuncias sobre alguna suerte de situaciones anormales que se han venido registrando? ¿Está al tanto de esta situación usted? Sí, a lo largo del proceso hemos tenido, que por las mismas circunstancias que le decía antes, no vamos a develar concretamente las particularidades del caso, pero hemos tenido varias denuncias que se están tramitando en las instancias pertinentes. Como que le han tirado un auto encima, cosas al estilo, señor. Por eso le digo, es decir, este tipo de circunstancia no es común, pero en este caso se han dado denuncias, las partes, ustedes pueden consultar a las partes que han formulado las denuncias, si llegan a su conocimiento. Desde la Fiscalía no podemos aportar obviamente esta información, porque integra no solo la estrategia de la Fiscalía en cuanto a la acusación, sino fundamentalmente en nuestro rol de nosotros tenemos que ser objetivos y preservar el orden público. Pero de hecho que se ha tratado también a través de la Oficina de la Víctima, que ha sido constituida y tiene un funcionamiento bastante temprano, porque hace poquito que está funcionando en nuestra provincia, el abordaje y la derivación de las víctimas de estos delitos para que tengan no solo la apoyatura desde el punto de vista de la investigación penal, sino también de la parte terapéutica y justamente la protección que requieren en estos casos. Doctor, esto ya está al borde de un juicio oral, ¿verdad? Sí, sí, desde luego, en este momento, con las particularidades que le decía antes, está a la espera que la excelentísima Cámara fije fecha de debate. Cuando las causas llegan a la Cámara, después que la Fiscalía hace la acusación, hay un periodo que prevé el Código donde se le corre traslado a todas las partes interesadas en el proceso para que formulen la prueba que estimen pertinente que va a integrar el debate, ¿no? La audiencia de juicio. Y en esa etapa está la causa. Luego se fijará una fecha, la Cámara fijará la fecha donde se llevará a cabo el juicio. Mientras tanto, ¿esta persona está detenida, está en proceso en su domicilio? En este caso está a disposición de la justicia, no está detenida. Perfecto. ¿Qué prevé el Código Penal por juicios reiterados, aparentemente 4, justamente como pena en el caso de ser encontrado? Hay distintas escalas dentro del 125. Pero bueno, puede contener una pena estimada hasta desde 6 a 15 años si se mantiene la posición que la Fiscalía como ha receptado en la instrucción. Después en el juicio se puede sostener esta acusación, como se puede modificar la acusación, se puede solicitar otra, en la medida que no se altere el principio del hecho que se le imputa. La calificación puede variar en juicio. Entonces, ¿todos por 4 casos o por 1 o es indistinto? No, la aplicación de la reiterado hace establecer, usted sabe muy bien que siempre hay un mínimo y un máximo, entre 6 y 15 años, o entre... De acuerdo a los agravantes tendrán más pena o menos pena, y eso es una valoración que hace el Ministerio Público, y después queda a consideración en definitiva de la Cámara, quien puede compartir la petición fiscal, como no, y con los argumentos de la defensa, obviamente. Esas dos cosas se confrontan y la Cámara saca sus conclusiones. En este caso, dentro de los delitos que tienen que ver con la protección del área de sexualidad, es el que conlleva una pena mínima mayor y máxima mayor también, dentro de las distintas escalas. Me queda una sola duda. Usted al principio de la nota habló de 6, 7 casos, 4 han quedado efectivamente imputables. ¿Qué pasó con los otros casos? ¿Que había sido una confusión? Por falta de prueba, en algunos casos se decretaron faltas de mérito, no se pudo avanzar sobre la investigación en esos casos. En otros casos se dictaron sobreseimientos directamente,
y en estos casos, bueno, la Fiscalía entendió que había la prueba suficiente. Los hechos que se le imputan a esta persona se han producido dentro del establecimiento educacional, señor. Sí, evidentemente todas las circunstancias que tengan que ver con el hecho hacen al secreto de sumario. Y serán develadas a través de lo que es la sentencia, que es un instrumento público y que la sentencia al adquirir como es característica de instrumento público, tiene que tener la publicidad, que es lo que es otro de los efectos que tiene y que da justamente certeza a la decisión y cosa juzgada. Entonces, recién ahí podemos empezar o podrán ustedes empezar a develar las circunstancias del caso en particular.